Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Josué, capítulo número 19. Siempre es un recordatorio de que pueden revisar en el canal de BioChannel todos los sábados el repaso general de la lección y día tras día también se sube el video diario para que ustedes puedan estudiar la lección de escuela sabática junto con el pastor Jonathan Márquez. Como siempre, vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Preciado Dios, mientras hoy revisamos la lista de repartición de territorio a las tribus de Israel, ayúdanos a recordar que tú eres un Dios que perdona y que cuando dices que perdona es que te olvidas de ciertas cosas que puedan ser malas y que pudieran haber sido perversas, pero aún así te olvidas de ellas y nos tratas como si nunca hubiéramos pecado. Ayúdanos a ver hoy esa lección en el texto. En nombre de Jesús. Amén. El capítulo 19 de Josué, de hecho empieza el capítulo con la historia de Simeón. Ustedes recordarán que Simeón fue uno de los que participó. El propio Simeón, no su tribu, sino que el propio Simeón fue uno de aquellos que participaron en la venganza de la violación de Dina, ¿no? Entonces, ustedes sabrán que Jacob había hecho un pacto con este pueblo y que se habían circuncidado, de hecho, y al estar circuncidados, ustedes saben lo que eso significaba. La historia de la circuncisión involucraba el hecho de que estas personas ahora eran asimiladas dentro del pacto con Yahvé, que ahora tenían un estatus igual al de Jacob y sus hijos respecto a la relación con Dios. Y entonces Simeón y Leví se aprovechan de esto y van cuando los hombres están en la recuperación de la circuncisión y entonces terminan matándolos. Lo interesante de esto es dos cosas. Por un lado, ustedes recordarán que es la tribu de Leví, o sea, los descendientes de Leví, los que finalmente toman el sacerdocio. Y por otro lado, vemos aquí en el capítulo 19 a Simeón, también la tribu de Simeón recibiendo una porción en la herencia de la tierra de Canaán. En el resto del capítulo, se menciona a Zabulón, a Isaacar, a Aser, a Neftalí y a Dan. Y Dan es otro ejemplo particular. Porque con el tiempo, esto es mucho tiempo después de que se escribe el libro de Josué, pero aún así es interesante porque Adán, la figura de Adán se empezó a asociar con una figura de maldad, ¿no? Y a tal punto que por allá en la época del siglo I, después de Cristo, habían personas que asociaban a la tribu de Dan con el anticristo, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy mencionando que Simeón hizo esto, que Leví, que Dan después tuvo una mala fama? A veces existe una concepción en nuestras mentes donde cuando tú haces algo malo, o sea, cuando tú cometes un error, cuando tú te equivocas, como que nuestra mente se programa por X o Y razón para pensar que si yo me equivoco, entonces ya está. Dios no me va a bendecir nunca más en mi vida. Dios no va a cumplir su promesa conmigo. Mejor dicho, un error cortó absolutamente todo, ¿no? Dios no me ama más, ya está. Entonces, por esa razón, cuando yo veo a Simeón en esta lista, cuando pienso en Leví, cuando pienso en Dan, me doy cuenta que puede que tú hayas hecho algo malo como lo hizo Simeón o lo hizo Leví. Puede que tu reputación sea una reputación mala como en el caso de Dan. Lo curioso es que aún así terminas acá en la lista. Lo curioso es que aún así terminas recibiendo la herencia. Lo curioso es que aún así terminas recibiendo la tierra, la porción, la bendición que Dios te había dicho que te iba a dar. Obviamente no fue Simeón propiamente o Leví propiamente, sino su tribu, su descendencia, pero cuando nos ubicamos por un momento en el contexto histórico de los pasajes,
nos damos cuenta que el nombre de la persona, el nombre del padre, del líder del clan, influenciaba demasiado el resto de la descendencia. Entonces, el hecho de que Simeón hubiese hecho algo malo, automáticamente, debido a la estrecha conexión que en esta época existía entre el padre y la descendencia, toda la descendencia de Simeón quedaba de una u otra forma en la concepción de la mente de la gente de esta época, quedaba marcada. O sea, Simeón el asesino, entonces los descendientes de Simeón son los asesinos. Lo mismo aplicaba a Leví, lo mismo aplicaba entonces a la mala reputación de Dan. Pero Dios no tomó en cuenta la reputación de Dan, Dios no tomó en cuenta el error de Simeón, Dios no tomó en cuenta el error de Leví. Cuando digo que no lo tomó en cuenta, digo que no lo tomó en cuenta porque Él perdonó a Leví, porque Él perdonó a Simeón, porque Él no le importó los rumores y los chismes que estaban frente a Dan. Y aún así entonces nos muestra que no hay nada que yo pueda hacer que haga que Dios me deje de amar, ¿no? Y que esto no quiere decir que entonces yo puedo vivir como yo quiera, que yo, mejor dicho, la casa, hago fiesta en la casa porque el gato no está, los ratones hacemos fiesta. Cuando yo digo el amor de Dios es un amor que no depende de mí, y creer que el amor de Dios hacia mí depende de mí es hacer del amor de Dios una cualidad del hombre y no de Dios, porque el amor de Dios es incondicional al ser humano, aunque cuando el ser humano desobedece o cuando el ser humano toma una actitud de rebeldía ante Dios, el amor de Dios lo lleva a considerar que lo mejor para esa persona es, en este caso podríamos hablar de erradicarla, ¿no? en el juicio final. En el juicio final, las personas que no aman a Dios, Dios las ama tanto que Él considera que es mejor que no existan más para que no tengan que sufrir, en realidad. Así que no hay nada que tú o yo podamos hacer que incremente o disminuya el amor de Dios por nosotros. Y la inclusión de Simeón, Leví, Dan en esta lista de repartición de tierra, lo que nos muestra es precisamente eso, que mientras tú crees que porque cometiste un error ya no tienes posibilidad de restaurar tu relación con Dios, Simeón, Leví y Dan nos muestran que sí se puede restaurar la relación con Dios después de un error, que a pesar de que ellos habían sido asesinos, sí podían al final, o al menos Dios sí cumplió su promesa con ellos. Entonces lo mismo nos dice a nosotros, de que Él puede cumplir su promesa con nosotros, que Él, a pesar de que muchas veces nosotros caemos, le fallamos, somos infieles, pero como dice muy bien un pasaje en el Nuevo Testamento, que mientras nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Por eso la fidelidad de Dios se renueva todas las mañanas, por eso la fidelidad de Dios es algo que tú y yo debemos cantar, porque Él es fiel a su promesa y fiel a su amor, aun cuando tú y yo caemos como Simeón y Leví. Que nuestros nombres, a pesar de nuestros errores, puedan encontrarse en la lista de repartición de la tierra. Pero yo no la tierra de Canaán, de esta ubicada por allá en el Medio Oriente, sino en la Canaán celestial. Que tu nombre y el mío puedan estar allí a pesar de nuestras manchas, a pesar de nuestras caídas y dificultades. Que la misma gracia que puso a Simeón y a Leví en cargo de lo sagrado y a cargo también de esta porción de tierra, sea la misma gracia que te cura a ti y a mí en el día de hoy.